Muy bien. Lea la nota abajo. Sí, sí, estoy leyendo. Ah, perfecto, perfecto. A ver si me trabaja ahí. Can you put it sideways? The first side will be backwards. Let me see here. Let me see if I can see this. Hold on, one thing. That's okay. I'll hold it. Yeah, unfortunately. Maybe la pandereta. Con la pandereta ahí lo podemos de alguna forma aguantar. There we go. Perfecto, perfecto. Good. Yeah, perfecto. Yeah, be perfect. Be good. Bueno, vamos a ver si comenzamos. Shalom, shalom. Porque el tiempo se nos va. Estamos ahora, no sé cuántos aquí han podido conseguir el libro ya, El Ser Judío. Si no, ese es el inglés, porque yo tengo los dos. Nos ha llegado un solo, de las leyes. No, no tenemos en inglés, pero. Okay, pero tienen lo que sea en inglés o español. Estamos mirando lo que es en sí, lo que dejamos fue el Israel y su Dios. Que lo que vamos a ver esta noche, vamos a tratar de cubrir a que sea lo que es el Dios de Israel y su Torá. Y en esto, una de las cosas más básicas que leemos en este libro y también por toda la literatura rabínica y judía es el fundamento de lo que es la fe hebrea. En contraste a la fe cristiana, vas a encontrar que la fe hebrea creemos solamente en un Dios. No creemos en un par de hijos y Espíritu Santo. Y una de las preguntas que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que cuando dice el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, literalmente dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, y la palabra Dios aquí es Elokeinu, o Elohim, que es plural, el Señor es uno. Entonces la pregunta que se hace, en particular cuando Rashi, que es un comentarista rabínico, hace la pregunta, ¿por qué se utiliza aquí Echad como si fuera Yahid? Yahid significa exclusivamente uno, pero literalmente no dice así en el pasaje. En el pasaje dice Echad, que cuando se emplea la palabra Echad se refiere a una unidad que es inquebrantable. Eso da la idea, la expresión de como si tuviese, digamos, un burejón de lápices y lo llega a amarrar con una liga o una soga, es en una unidad perfecta que no se puede quebrantar. Es decir, cuando entendamos a lo que es el concepto de Dios, sabemos que Dios es plural en sí mismo, pero no significa que es en partes aparte. Es decir, si habla del amor de Dios, eso es una manifestación de Dios, es parte de Dios. Si habla que Dios es bueno, eso es parte de Dios. Si habla de que Dios es todo, que todo lo sabe, todo lo conoce, son aspectos de esa esencia divina, pero es solamente un Dios. No son dos, no son divididos en tres partes o, según los cabalistas, en 10 sefirot, en 10 dimensiones. Es solamente un Dios. Y es por esta razón que Rashi y muchos de los otros comentaristas hablan de Dios como si fuera una sola singularidad. Pero realmente se hace de una pluralidad única en el sentido que es uno, no se puede dividir. No se puede dividir en par de hijos de Espíritu Santo o como acabo yo diciendo, los 10 diferentes dimensiones. Y es por eso que esta expresión, oye Israel, está llamando la atención a Israel, porque Israel tiene la obligación de declarar la unidad de Dios en todo lo que hace. Es por eso es un gran pecado cuando un judío cree en Jesús. ¿Sabía? Es un gran pecado cuando un judío cree en la Trinidad. ¿Por qué? Porque está negando la esencia de lo que dice el Shema. El Shema dice claramente que hay un solo Dios. Y a introducir un concepto de Trinidad a un concepto que no existe, está introduciendo la idea de una idolatría.
Y es por eso que el concepto de la Trinidad del mundo cristiano. Aunque el cristiano grita con toda su alma, nosotros creemos en el Dios de Israel, realmente ellos creen al aceptar el concepto de la Trinidad, al aceptar la idea esta de que Jesús es Dios en carne, como también en otras filosofías que no voy a entrar en este momento, están aceptando la idea que Dios se ha hecho corporal y se ha hecho como un ser humano y que se ha hecho dividido en su esencia principal. Y esto el judaísmo lo refuta desde el principio, que escucha Israel, el Señor es nuestro Dios y ese Señor es uno, no cuatro, no 10, uno, echar, es decir, es una unidad perfecta. Esto llega a ser lo que es separándose radicalmente del politeísmo y la idolatría. Eso lo vas a encontrar en la página 19 en el libro en español. Abraham, el hebreo, fue el primero de dar expresión efectiva a este concepto de este tipo de monoteísmo. Es por eso que más adelante, yo hablo sobre esto en mi canal de YouTube, que cuando una persona comienza a aún seguir a los santos, yo estoy incluyendo aún en el mundo judío, porque vas a ver, si has visitado algún restaurante kasher, vas a ver fotos de cuadros de los piadosos judíos en las paredes. Y de ahí surgió lo que el catolicismo, todo lo que tiene el catolicismo lo tomaron de nosotros. Casi todo. Casi todo. Por ejemplo, los santos. La idea de orar a los santos lo cogieron de nosotros. ¿Por qué? Porque se enseñaba dentro del mundo místico, esotérico, cabalístico, que uno puede pedir a los santos en mérito a Dios. Es decir, que ellos tienen mérito a pedir a Dios. Cuando literalmente, claramente, dice claramente las escrituras, no, yo no tengo ningún socio conmigo. Dios es celoso. Y es por eso que hice un video sobre eso, porque los santos y los adictos se han mezclado de tal forma que vas a ver judíos metidos en ese mismo no sé cualquier judío que simplemente si no ya va a estar pidiendo a Dios pidiendo al Sadi. Y hay dos conceptos en particular, porque dice que el maestro de uno, después que muere, está en un nivel mucho más alto que cuando estaba en vida. Y yo le explico a la gente esto, que esto es una porción en el Talmud, que no significa eso como lo han aplicado actualmente. Aún los sefarditas, que tradicionalmente no se metieron en este concepto hasídico, se han arrastrado por ese mundo por igual, creando al Baba Sali y creando a otros que lo levantan y lo elevan. Tú sabes que si yo pongo una vela a este santo, a este sadik, me va a dar mucho más mérito. Y han caído sobre la misma cosa. Por eso el judaísmo de la actualidad no es el judaísmo que existió durante el tiempo de España, en la gran cúpula de lo que es el entendimiento espiritual de los judíos de España. Y aquí hallamos la importancia de comprender. Pueden tener diferentes de opinión, pueden hacer lo que quieren cuando ya deciden a qué rumbo de judaísmo van a ir, pero la realidad es que nosotros solamente servimos un solo Dios. Nosotros no oramos a los muertos, nosotros no oramos a intermediarios, ni buscamos intermediarios. Sabes que normalmente muchos judíos tienen por lo menos Rambam y eso, hay libros de Sí. y ellos siempre dar bastante respeto. ¿Eso qué vendría siendo? ¿Eso está bien? Una cosa es tener lo que se llama un honor por los que siguieron, es decir, de los rabinos, maestros, sabios del antepasado. Y eso es bien debido, eso es una buena cosa. Y hablar de ellos y hablar de sus enseñanzas, pero la realidad nosotros no nos vamos para adorarlo. Por ejemplo, hay una práctica entre el mundo hasídico que cada año van a visitar la tumba de su rey. Y ahí hacen oraciones, hacen una carta pidiendo, haciendo peticiones y entonces lo tiran a la tumba y lo rompen. Es la misma cosa que hace la Iglesia Católica. ¿Van? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Que por eso vasito de
ponen promesas, le hacen eso. Es exactamente, una vez, es interesante, una vez un rabino de Japán fue a visitar a un judío en el hospital y le trajo la foto de su Rebbe. Digo, mira, vamos a poner esta foto del Rebbe para que te dé el mérito y etcétera. Y entonces a propósito yo traje una foto de la Virgen de la Caridad. ¿Ustedes creen que yo creo en la Virgen de la Caridad? Absolutamente no. Entonces yo le dije, mira, vamos a poner esta foto de la Virgen de la Caridad al ladito, al ladito. Pero ¿cómo usted hace eso? ¿Usted no cree que este fue un santo? Sí, pero según la Iglesia Católica, esta fue una santa. Los dos no están en este mundo y por lo tanto, como dice Eclesiastés, los que ya no están en el mundo no tienen parte del mundo. So, hemos regresado a lo que es cosas que en sí arrastran hacia la idolatría. Ahora, van a enseñar muchos los rabinos allá que sí que se puede hacer. Simplemente porque se puede hacer y buscan la forma de darle la vuelta, no significa que hay que hacerlo. Ustedes que han salido del cristianismo, una de las cosas que yo trato de enfatizar es de no volver a las cosas de donde salieron. Hay que hacer un corte radical. Y obvio, cuando se salen de ese mundo, no quieres involucrarte en cosas que le hacen recordar de dónde salían. Porque es que no es lo mismo. Para enfatizar el punto, yo una vez fui a una escuela y ellos tienen un cuarto bien grande en el pasillo de la sala de este lugar. Y obvio, sabemos que en la Iglesia Católica tienen cuarto de quién? El Papa, del Santo o de Jesús. El más popular es el corazón de Jesús. Que lo ves ahí así, con la mano así, y los ojos te siguen. No sé cómo lo hacen los artistas, pero es increíble. Pero te siguen y tú dices, Y igual hacen también con una foto de este líder religioso judío. Y de tal forma que cuando por la mañana estaban rezando, poniéndose los tefilín, poniéndose para orar, la ley judía dice que no debemos estar, no se puede estar rezando en frente de un cuadro de una imagen. Sea un hombre, sea un mujer, aun si fuera Moisés mismo. No se puede hacer. Y ahí os vi todos estos rabinos enfrente de esta imagen, rezando. Y yo dije, ¿qué es esto? No tenía la cámara para tomar la foto, porque lo hubiese tomado y eso hubiese despachado tremendo, ¿qué decir? ¿Qué fue lo que hice? No hice nada. Pero sí hablé con el principal. No, eso no puede ser, eso no puede ocurrir. El día siguiente cambiaron el cuadro y dijeron a todos los que estaban ahí, no se hace eso enfrente de ahí ya nomás. Además, que sea, fue una voz de cambio, ¿no? Fue algo positivo, ¿no? Pero esas son las cosas que uno llega a ver y dice, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y es por eso que me aman mucho ese movimiento, porque yo he hecho videos sobre este asunto, una gran problemática que existe. Y es por eso que yo les digo a ustedes, ustedes han salido del cristianismo para regresar a algo similar, no se lo recomiendo. Lo que les recomiendo es que vaya a lo que es o formar su propia comunidad acá y tener las bases bien seguras de lo que es el judaísmo, que es un solo Dios. La capacidad en sí de esto es mandar a sus hijos a su casa después de sí que guarden el camino del Señor practicando justicia y derecho, dice en Génesis 18, verso 19. Todo el concepto del judaísmo es no tanto a dónde vas a ir, sino que cómo vives tu vida judía a diario. Y ahí es donde llega a ser la importancia. La relación entre el judío, el hebreo y su Dios es algo sí, íntimo, es algo personal, pero es algo que se vive a diario. Cuando digo que se vive a diario, significa que cuando tú te levantas, Dios está ahí. Cuando tú te acuestas, Dios está ahí. Cuando estás en el trabajo, Dios está ahí. Dios no se separa de ti al momento que tú estás haciendo algo que es indebido. Dios está ahí aun cuando estás haciendo algo que es indebido. Dios está ahí cuando estás comiendo kasher como estás comiendo no kasher. Cuando dices, oye, tengo una gana de comerme un hamburgues con queso. O un pedazo de chuleta de puerco. Y piensa que Dios no está viéndote. Dios está ahí. Nosotros hemos vivido, y en el mundo judío se vive muchas veces de ese tipo de doble estándar. La realidad
realidad es que somos seres humanos y muchas veces fracasamos. Y más si venimos de ese mundo que no hay ese tipo de disciplina, tenemos que ponernos bien. No lo puedo ver. Me encantaría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Y aquí viene el compromiso. Que cuando salgas de esas puertas, sabes que Dios está contigo y tienes Dios en tu mente en todo tu aseo. Igual cuando regresas. O la práctica de lo que es justicia se vive de una forma diaria. La práctica de lo que es vivir la ley es cosa diaria, cuando se levanta, cuando se viste, cuando de todo. Es decir, cuando aún piensas en lo que vas a cocinar, aún cómo lo vas a cocinar, cómo lo puedo hacer para que sea aceptado según las reglas y normas que Dios impuso. Y ahí es donde viene lo que es la relación viva y eficaz con lo que es lo demás y con Dios. Porque al fin y al cabo, la cuestión de esto está con Dios. Y entrar en un pacto que llega a ser incluido en ese pacto, de ser parte del pueblo de Israel. Con todas las herencias, con todas las promesas, con todas las protecciones que le viene a una persona que es también converso o retornado. Y es por eso que dice lo siguiente, que los momentos de respiro en esa lucha para resistir estos intentos de aniquilación fueron pocos y esparcidos entre sí. Sin embargo, en la última parte de la misma declaración expresa el eterno optimismo del judío y su fe, en que habrá de ser liberado. Pero el Señor bendito sea nos libra de sus manos. Esta es la fe eterna que nos ha resultado injustificada. Por supuesto que uno no puede mostrar a Dios o que el mundo fue creado por su voluntad o que Él dedica a perfeccionar su obra en la creación. Pero asimismo tampoco se puede demostrar que no existe. Que estaba argumentando con una señora en LinkedIn que todos los científicos vinieron a mi lado. Es cierto, porque ella decía que no existe Dios, que era un figmento de la imaginación. Y yo decía, un figmento de la imaginación, entonces usted no existe. Usted es un figmento de mi imaginación. Y yo estoy hablando con una burbuja. Así, y ella puso, no, eso no es igual. Pues seguro que sí. Y entonces estaban en la comunicación en el blog, de verdad es cierto que esta persona no existe. Y todos decían, sí, no existe. Según nosotros, usted no existe. Estamos hablando con fantasmas, con una ilusión, con un mito. Yo pienso, por lo tanto lo soy. I think, therefore I am. Y fue ese gramo de concepto intelectual que llegó a traerlo de nuevo a creer en Dios, porque era un genio en el mundo católico. Y sin embargo, fue ese concepto que él pudo pensar. Y por causa que tenía pensamiento, Dios, y bueno, yo tengo pensamiento, por lo tanto, existo. Y si yo existo es porque, y si puedo pensar de que existe la posibilidad de que existe un Dios, entonces existe. Porque no es coincidencia. Pues después que yo dije eso en ese blog, todos los médicos, todos los científicos, el David no tiene la razón. Usted no puede descomprobar que no existe Dios. De igual manera no se puede comprobar que existe Dios. Pero hay algo que va más allá de simplemente la razón, el razonamiento, que nos dice algo mayor que nosotros existe. Porque nosotros sabemos que nosotros somos muy semejantes a algo mayor que simplemente animales. Y esto se llama emuná. Esa parte que se llama, que no se puede describir intelectualmente, se llama fe. Y fe es una composición de verdades que muchas veces no se puede concretizar, pero sabemos que está ahí, son evidencias. Son demostraciones que vemos la obra creativa divina y sabemos que alguien mayor que nosotros ha dado todo este sistema del mundo, que nada es una coincidencia, aunque aparece una coincidencia. Y es ahí donde vemos la mano de Dios en todo nuestro ser, y es por eso que la obligación es un sentido, que el judío tiene la obligación de declarar que Dios es uno, no plural, uno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo declara? Cuando el judío guarda el Shabbat, está declarando al mundo
y testificando al mundo que ese Dios que creó los cielos y la tierra y que en 6 días hizo todas las obras de sus manos, en ese día Él descansó de todos sus aseos. Igual ahora me pide a mí, como testigo de lo que Él hizo, de hacer lo mismo. De ser imitación de Dios. Obvio. Esto lo hacen los judíos por miles y miles de años. Jesús le dijo a los discípulos que todos que los fariseos y los escribas os manden, hazlo, ¿por qué ustedes no lo hacen? Por Pablo. Si Pablo va en contra de las palabras de Jesús, entonces hay que creer a quién. ¿A Pablo o a Jesús? Entonces entra en lo que es en una crisis. Porque si siguen Pablo, niegan a Jesús. Porque obviamente las palabras de Pablo son contradictorias a la enseñanza de Jesús. Y viceversa, si creen en Jesús, tienen que negar a Pablo. Porque el Evangelio de Jesús, como yo he expuesto en mi canal de YouTube, totalmente diferente que el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo te lo voy a decir lo que es. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. El Evangelio de Jesús es, como le dijo al hombre rico, ¿qué dicen los mandamientos? Haz esto y vivirás. Totalmente diferente. Uno habla de la ley, otro habla de una creencia en un ser humano. Solo dos no pueden estar correctos. Un perfecto ejemplo. Entonces entramos a lo que es la esencia de lo que es la Torah. Porque todo esto proviene de algo mayor, que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, estamos refiriéndonos como nosotros sus hijos. La idea es que todos nosotros somos hijos de Dios. Dios creó a todo el mundo para que fuesen hijos de Dios, criaturas de Dios. La idea de hijo de Dios no es un concepto de que del momento que tiene Dios en ti desde el momento de la incepción en este mundo. Por eso yo puse una vez en mi Facebook, cuando toda esta gente estaban hablando que la vida negra importa, dije, no, toda vida importa. Toda vida, aún vidas que todavía no han entrado en este mundo, importa. ¿Por qué? Porque Dios, desde el momento que creó al ser humano, lo creó en su imagen y semejanza. Y todo ser humano que viene a este mundo tiene la imagen y semejanza de Dios. Lo que hace con esa imagen y semejanza es otra cosa diferente. Lo puede llevar a lo que se llama a la sociedad espiritual y corruptible de tal forma que parece un animal. ¿Qué es lo que pasó con los sordos? Que él se hizo como casi un animal, andó como un animal, una bestia. Por eso de Dios fuera echado a la tierra. Dice en lo que es el mandamiento a todos los hermanos. Y lo bendijo Dios diciéndoles, procread, multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, de las aves, de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, verso 28. Y el hombre de fe advierte con humildad en esos logros maravillosos, aún en la ausencia de la presencia divina misma de Dios. Cuando contemplo los cielos, dice el Salmo 8, obra de tus manos la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y él para que te cuides. Y le diste el señorío sobre todas las obras de tus manos, oh Señor nuestro Señor, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Es el nombre de Dios está por donde quiera. El que no quiere conocer que existe un Dios es porque no quiere verlo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y el judío tiene que decir en su corazón, Shema Israel. Escucha Israel, nuestro Señor es uno. No hay orden. So, aquí vemos lo que es la gran conflicto entre el mundo de Dios y el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, yo no sé, yo cómo voy a creer
Pero todavía aquí dice, Dios existe y Dios nosotros servimos. Aunque no lo vamos a creer en Él, o que aunque lo rechazamos, sabemos que Dios existe. En una conversación con un judío que fui a visitar, un hombre multimillonario, y él me dijo, dos cosas antes que tú entres y te vas a sentar a hablar conmigo. Número uno, yo soy ateo. Y número dos, soy comunista. Así me lo digo. Número uno, soy ateo. Y número dos, soy comunista. Entonces, estando sentando con él, me comenzó a explicar todo lo que le pasó en el holocausto. Todo lo que pasó en su vida actual, que es la mujer de su vida. Cruzar la calle un día, lo arrolló un camión. Ahí quedó muerto. Su vida fue totalmente cambiada. Y eso que sobrevivió en el holocausto y vio a sus padres ser matados por sus asesinos. Eso le dio tremendo dolor, pero lo que le dio más dolor, que la mujer de su vida, la que engendró hijos, que fue el hijo de él que me llevó a verlo, eso fue lo que lo puso duro. Y en ese momento dijo, yo no creo en Dios. Porque cada vez que yo creo en Dios, miren lo que pasa. Yo entré en su apartamento aquí. ¿Qué es lo que tienen en su puerta? Una mesosa. Eso lo hago por tradición. Y yo me quedo sonriendo, tú lo haces por tradición. Mirándolo ojo a ojo. No. Tú eres comunista, tú le regalaste todo tu dinero a todo el mundo. El hombre es un capitalista, ha creado varios hospitales en Canadá y acá, siempre está buscando oportunidad de negocio y es comunista. Tampoco es comunista. Esos tipos lo que es opuesto a lo que realmente está confesando, eso lo vemos a diario. Hay gente que son así también. Dicen que creen en Dios y por sus acciones que muestran que son incrédulos, no creen en Dios. Porque si creen en Dios no harían lo que están haciendo. ¿Cuál es la base del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hace el judío? ¿Es ponerse una chaqueta negra? ¿Es ponerse un sombrero negro? ¿Es ponerse un sombrerito, una kipá para cubrirse la cabeza? Que la kipá, para que ustedes lo que sepan lo que significa, es yamoka, yirat malhut, tener temor a Dios. Por eso el judío se pone lo que es esta gordita, simplemente para mostrarse a sí mismo. Yo tengo que recordar que yo estoy bajo orden. Yo no soy el mero jefe. Hay un jefe que está sobre todos nosotros, que es Dios. Técnicamente, la kipá no se tiene que poner. No hay ningún mandamiento en la Torah que dice hay que cubrirse la cabeza. Si lo vas a ver, esto es totalmente rabínico. Cuando se dice una bendición. Cuando entraban en el templo tenían que cubrirse la cabeza los hombres porque estaban rezando y orando y diciendo bendición a Dios. Por temor a Dios se cubre la cabeza. Ya ustedes saben que están preocupados que allá en el trabajo le dan un mal ojo o hay mucha gente que son antijudíos y porque lo hay, no hay ningún problema de quitarte lo que es la kippah. Ten eso siempre en mente. Yo lo pongo aún en el trabajo porque desde el momento que yo entré en ese trabajo donde estoy, yo le dije, acepto este trabajo con la condición que me dan el sábado, el Shabbat, el Dios. No pueden decir que no sabían que yo tenía kippah. Y aún así, hay gente ahí que tú sabes me dan una mala mirada simplemente porque tengo esto. Y a veces esto no es conveniente. Porque tú vas a buscar un buen negocio, te ven con la kippah, la primera cosa que piensas, el judío tiene dinero, vamos a sacárselo. ¿En serio? ¿En serio? A mí me pasó esto no hace mucho en el arreglo del carro. Dice, este es judío y lo voy a tumbar. ¿No crees que eso pasa? Eso pasa. Esto tiene un costo. Y no llegas a entenderlo hasta que te pasa a ti personalmente. Pero, ¿qué es el gran ventaja sobre todo esto?
Toda la ventaja que tiene el judío es el hecho de la relación que Dios le prometió darle al judío. Será para mí la niña de los ojos míos. Serás para mí mis hijos. Y el prosélito, el que se convierte, tiene un nivel mucho más alto aún del judío natural. El judío natural tiene sus promesas, pero el judío que se convierte por decisión y elección de él o de ella está en un nivel mucho más alto, porque nadie le forzó a ser judío. Decidió, escogió, entendió que este era el camino y se agarró a Dios y se agarró a la Torá. Y esa persona está en un nivel mucho más alto de tal forma que Dios cuida del prosélito aún más del natural. Mira que Dios cuida del natural, pero está hablando en una etapa más que aún el natural tiene que cuidar del converso. Y Dios se lo dice en la Torá. Al prosélito no les puedes dañar sus sentimientos, no les puedes causar daño, no les puedes herir los sentimientos, no les puedes hacer un mal negocio, porque Dios dice, te lo cobro, judío natural. Yo te lo cobro a ti. Si tú le haces un daño a uno que es un converso, yo te hago a ti el daño. Wow. Y Dios luego le dice al natural, al que es judío natural, de padre y madre, dice, a ti, tú estás supuesto a amar al prosélito, amarlo. Un amor adicional simplemente de amar al, al colega judío. Oye, eso es fuerte. ¿Y dónde dice todo esto? ¿Dónde están todas estas leyes? Bueno, aquí entramos la Torá. Sin la Torá no existe judío. Sin la Torá nadie tiene el derecho de decir, yo soy judío. Ni el natural ni el converso. La base de nuestra existencia se encuentra en la Torá. Es por eso que en los caminos de Israel, si ustedes notan, el enfoque no es la estrella de David, no es la bandera de Israel. Porque aún Israel no existe, no sea que la Torá dice que existe. ¿Y la Torá qué es la Torá? La Torá son las enseñanzas, la ley de Dios que Dios dio al pueblo para beneficiar al pueblo de los posibles males que pueden ocurrir. Por eso cuando quiere, ay papi, yo quiero conocer al grupo que estás enseñando en Dorán. Y bueno, pero tú tienes que traer algo, no vas a venir en balde. O le enseña cómo hacer jala, o le vas a enseñar a la mujer cómo hacer el pan de trenza, pero vas a hacer algo. Sí, yo voy a pensarlo. Okay. So, ya sabe que va a venir por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La Torá es el todo de nosotros los judíos. Y hay algunas cosas que uno debe de tener. Dice el Pirkei Avot, los dichos de los padres. En Kemak, en Torah. No hay Torah si no hay flor. ¿Qué significa eso? Y esto yo sé que a los pastores les va a encantar, porque a los pastores les gusta todo lo que tiene que ver con diezmo y dinero y todo, ¿sabes? Aprovecharse de pasajes que tienen que ver, tú sabes, aquí ahora sí puedo gozar. En Kema que en Torah significa si no hay flor, no hay Torah. La realidad es que la única forma que nosotros podemos aprender Torah es que dedicamos tiempo a ella. Y si no hay alguien que lo enseñe o que puedas aprender y tomar tiempo, no hay forma que vas a aprender. Necesita adquirir lo que se llama un maestro, alguien que le va a enseñar. Por lo tanto, la idea de flor significa lo que es dinero. Si no hay dinero, no hay Torah. La Torah resulta poder expandirse por causa de que hay dinero, porque está viendo lo que es el apoyo de las enseñanzas. Sí, ¿por qué? Porque todo es dinero. Todo. Cuando vas al supermercado y ves que te puedes comprar un bistec de palomilla, que viene en la parte trasera del animal, por 3, 4, $5. Y entonces vas al supermercado judío y ves que no hay ese bistec de palomilla que tanto te gustaba porque era parte trasera y los ashkenazis no saben cómo matar los animales para usar esa parte, porque hay que remover los nervios ciáticos. Y ves que no hay bistec de palomilla y el bistec está más duro porque tiene que sacar la sangre, sacar todo los jugos.
y el costo de la misma carne, lo que tú pagas no kasher a 5, allá está a 10. Cuesta dinero, cuesta ser judío. Cuesta ser judío porque tiene que llevar a los niños a la escuela. Y no puede ser una escuela pública, donde le enseñan valores que no son judíos. Hay que mandarle a una escuela judía. Entonces comienzas a ver que de verdad lo que dijo el dicho de los padres ciertos, donde no hay dinero no hay Torah, porque yo quiero invertir en mi hijo, que ellos enseñen y aprendan la Torah. Yo quiero inculcar a mis hijos en la generación futura la importancia de lo que es Torah y la que es la enseñanza bíblica, la enseñanza del judaísmo. Sí, ¿qué es lo que nos dice claramente? La Torá, cuando nos dice en este pasaje que acabamos de leer en esta semana, de Pinjas, al final, creo que es el capítulo 30, verso 1, dice que todo lo que el Señor le habló a Moshe, se lo dio al pueblo. Todo. Eso aplica a lo que es lo que Dios le dijo oralmente, lo que Dios le explicó a Moisés. Todas esas explicaciones Moisés se lo entregó al pueblo, se lo enseñó al pueblo. Y no todo lo que Moisés le dio al pueblo fue por escrito. Fue muchas cosas que Moisés tuvo que explicarle al pueblo de los detalles. Por ejemplo, dice, estos son los animales que se pueden comer, pero ahí no dice cómo se matan. No se puede explicarle y dar un animal. Eso es un libro para que lees. Ah, ok, tiene un manual que puede seguir. Pero lo que él explica y la forma como lo explica y como lo añada, eso es algo oral. El rabino Hillel, el gran rabino Hillel, una vez le vino un prosélito, uno que quería convertirse. Y él dice, ¿sabe qué? Ya yo sé todo, tú me enseñas y yo estoy bien, yo no creo en la ley oral. ¿Y tú no crees en la ley oral? Está bien. Entonces comenzó a explicarle el Aleph, las letras del abecedario. Aquí está el Aleph, este es el Bet, este es el Gim. Vamos a aprender. Entonces el hombre recordó, este es el Aleph, que se lo escribió, este es el Aleph, este es el Bet y el Gim. Entonces en la segunda clase le dice, el Gimo es el Aleph. Le mostró, el Gimo, la letra Gimo. Y no, este es Aleph. Y entonces, no, tú me dijiste que ese no es el Aleph, ese es el Gimo. No, no, este es el Aleph. Entonces le puso horda letra, le dijo horda cosa. ¿Por qué tú me haces eso? Tú me enseñaste la semana pasada que este es Aleph, Bet y Gimo. Dale y Gimo. Y esta semana tú estás dando el orden. Hay que creer lo que la persona dice para crear fundación. Igual como lo estoy haciendo ahora. Si no creen lo que estoy enseñando ahora y ponen todas mis palabras oral a duda, entonces va a estar siempre en duda. Es así también con la ley oral. La ley oral fue para clarificar los puntos que dice la ley que no estaba muy claro. Por ejemplo, dice que pondrás una señal en la mano y en frente. Así lo dice. Esto habla de las falacterías que se ponen los judíos. El tefilín. Pero no dice ahí si ha de ser de hondo, si hay de ser de cuadrado o diferente o un tipo de una bolita. Hay que ponerle qué adentro de ella. No nos dice que hay que poner una tira, o una tira chiquita, o una tira larga. No da nada de los detalles. Simplemente adelante dice, y todo lo que Moisés les enseñó al pueblo. ¿Pero qué fue lo que le enseñó? ¿Por qué no lo dice escrito? Es como un comentario chiquitico. Y todo lo que Moisés le enseñó al pueblo. ¿Pero dónde dice?
Ahí lo dice. Le enseñó, le estaba explicando la exposición de lo que Dios ya le había dado. Ese fue el beneficio de la ley oral. Y eso fue transmitido de un maestro a otro maestro, a otro maestro, a otro maestro, hasta el tiempo de Yehuda Hanasi, donde se compuso lo que era la Mishnah y luego más tarde lo que es la explicación o las interpretaciones de lo que explicó él de la ley oral, que es el Talmud. Por eso yo me río cuando los cristianos, los pastores dicen, él es talmúdico, él es el rabinismo, no creen en la Torah. Sí, creemos en la Torah, pero la Torah tuvo una explicación. Aún los calitas que solamente creen en lo que es lo literal, si no se basan en una ley de explicación, en una ley de hermenéutica para explicar los pasajes que no explican, ellos mismos tendrían que crear una ley oral y es lo que hicieron. Literalmente han creado su propia interpretación de pasajes en la Biblia escrita que ellos no tienen comprensión de eso, simplemente cogiendo este pasaje y otro pasaje. Esto es lo que hacen muchos los cristianos por igual. Y sin embargo es muy claro que Jesús creía en la ley oral. ¿Por qué? Porque lo dijo. Todo lo que os manden los fariseos y los escriban, ¿qué fue lo que dijo? Que lo escuchen, que lo hagan. Son un cristiano que no cree. La ley oral que estaba basada en los fariseos y los escribas, no sabe lo que está diciendo. Está totalmente perdido. Perdido. Sin eso no se puede ni siquiera entender claramente lo que Jesús realmente estaba enseñando. El doctor John Lightfoot, que es un comentarista cristiano, ha creado un volumen que lo tengo en casa, de Mateos hasta Apocalipsis, de la interpretación, porque él añade mucho del darwinismo en las interpretaciones de su comentario. Y fue un gran erudito cristiano para el mundo cristiano. Y sin embargo, la mayoría de los pastores no saben de él. Y él, como muchos otros, porque cosas que huele a judío, lo desechan. No le conviene. Ahora, esto es muy importante en la parte de lo que es la ley oral. Y deben de saber esto. Y es por eso que estoy haciendo hincapié eso. Si pueden escribir, buenísima idea. Porque no está en el libro. La ley oral que fue transmitido de Moisés a los ancianos, o de Moisés a Josué, Josué a los ancianos y los ancianos así repetidamente. Hay como 5 diferentes categorías de lo que es la transmisión oral. Una de esas ley oral o categoría es lo que se llama de Moshe de Sinaí. Así que bien, esta enseñanza viene de Moisés oralmente desde Sinaí. El segundo es que fue una ley de Moisés a Sinaí, que no fue por escrito, sino que fue esta ley impuesta por Moisés desde el tiempo de Sinaí y fue pasado. Entonces hay la tercera, que es un gezerot. Un gezerot es un decreto que dieron los rabinos, que está basado en Levítico 18, verso 30, que es un gezerot. Entonces el nivel quinto. El quinto nivel es un takanot. Un takanot es una decisión legal de un rabino principal que impone sobre su comunidad o comunidades que lo aceptan ciertas prohibiciones que están permitidas. Por ejemplo, tenemos el takanot del rabino Gershon que prohibió a la comunidad Ashkenazi lo que es la poligamia, porque él mismo se había casado con una segunda esposa y fue un desastre. Estaba acabando con la comunidad. Y por eso impuso, en parte, el que el judío no se casara con más de una mujer, sobre todo las comunidades ashkenazí. El sexto se llama un minhag. Y en Proverbio 22, verso 24, nos habla acerca de que una costumbre puede fácilmente convertirse en una ley. Y hay que respetar las costumbres. Y eso es todo debajo de lo que es la ley oral. Aparte de esto, hay lo que se llama interpretaciones rabínicas sobre las leyes oral.
Ve cómo se va aumentando la reja, se va poniendo desde una cosita así a una cosota así. Entonces, ¿dónde vamos a firmar? Entonces, claramente los Hazad, cuando se cayó el Sanhedrin, ahí terminó el poderío de poder seguir la interpretación. Aunque algunos dicen que no. Algunos dicen que todavía los rabinos de la actualidad tienen el poder de hacer interpretaciones y esto es algo muy serio. En Deuteronomio 17 nos dice, recuerdo aquí en español, que fuera, dice acá, porque la acción por un pueblo vivo en condiciones reales y a menudo cambiantes. Aún estos últimos son obviamente el resultado de los esfuerzos humanos, son parte integral del conjunto de la jurisprudencia religiosa a la que la misma Torah otorga autoridad. Y pondrás cuidado en ajustarse a lo que ellos te enseñarán. Obrarás conforme a la ley que ellos te enseñarán. Y la sentencia que te dieren. Deuteronomio 17, versos 10 y 11. Aquí es donde los rabinos se basan en tener su autoridad en la actualidad, de poder interpretar según, no su propia opinión. Tiene que haber procedimientos anteriores. Ahí es donde puede haber diferencias de interpretación. Por eso tenemos la tradición sefaradí, la tradición ashkenazí, la tradición hasídica y más tarde la cabalística, que más bien se basa en Kabbalah, y muchos dicen que no se puede porque no es la base de lo que es decisiones legales. Algunos sí. Y es por eso que vemos todo este compendio en lo que se llama la Torah. La Torah es viva, la Torah es cambiante, la Torah es aplicable en diferentes situaciones. Por eso si alguien le dice, bueno, eso es enseñanza de los hombres. No. Todas las autoridades que Dios dio, lo dio desde el principio para que pudiera poder seguir. Y si un rabino te dice A, y ese es su rabino, debe de seguir lo que él le dijo. Si lo dijo B, tiene que seguirlo. Y puede haber comunidades que están siguiendo diferentes conceptos de la misma ley, porque la ley tiene más de 72 caretas, facetas. Eso es algo rico, no es algo cerrado. Yo siempre busco la forma más abierta para que la mayoría de la gente pueda guardarlo. ¿Entiendes? Que ese siempre ha sido la forma de ver las cosas los sefaradí. Solamente recién por las dificultades los rabinos lo están haciendo muy difícil para la mayoría. Mucha gente se queman, se tocan. Y no tienen nada que ver con el judaísmo. Y eso es peor. Eso es peor. Muy bien, voy a resumir acá, porque yo creo que ya yo me pasé. Claro, ok. Exactamente eso. Hay preguntas. Questions. Lo que usted dijo acerca del hombre que no tiene que usar esto necesariamente a menos que esté orando, y la mujer, la cubierta de la mujer es lo mismo. Muy bien que le está hablando. En cuanto a la mujer, y eso yo también hablo, la mujer, y es una cosa que yo tuve una buena conversación con mi hija, porque ella a veces en los Shabbat, ella me argumenta que eso es bueno. Digo argumento porque ella está, no papi, pero no es así, es así. La mayoría de las comunidades ortodoxas y muy ultra ortodoxas requieren que la mujer se ponga un cubrimiento. Sea un tipo de pañuelo, mujeres casadas, que pongan un cubrimiento, sea como un tipo, lo que se llama un tejo, que cubre, o que se ponga una peluca. Los sefarditas, a que sea por Obadiah Yosef, se opone a la peluca por muchas razones. Una de las razones por que se oponen por la peluca, uno es porque a veces le hace a la mujer lucir mucho más bonita que su propio pelo natural. Yo voy a estar tratando sobre esto en más detalle porque hay dos conceptos que la mujer judía debe saber. Uno se llama erva y el otro se llama sniut. Erva se puede decir desnudez o eroticismo, y sniut es hablando de modestia. Y también implica lo que es involucrar. No solamente es de ropa, es aún de actuar, es aún de comportarse, aún como está en la parte social. Y es una parte que mucha gente, y déjame decir esto,
muchas mujeres le sienten muy mal porque han vivido una vida totalmente al opuesto a lo que es el judaísmo, entonces lo ven como algo muy restrictivo. Y yo voy a hablar sobre eso más adelante cuando tocamos lo que es la modestia, porque el libro toca ese asunto, lo que es pantalones en contraste a las sayas, a qué nivel deben estar las sayas, a qué nivel los pantalones, todo eso voy a estar tocando y cuáles son las diferentes opiniones de los conservativos o en general, porque hay un debate bastante interesante. La mujer casada debe tener cubrimiento. Ahora, si es un asunto de que puede perder economía o que puede ser un peligro a su trabajo, obvio tiene que usar algo que no va a ser peligroso para eso. Por eso la peluca muchas veces viene a entrar en eso, porque muchas mujeres que trabajan en oficina pueden poner peluca, se está cubriendo la cabeza y no hay problema. Yo me opongo a la peluca por varias razones, porque no es un cubrimiento verdadero. Está cubriendo el pelo natural. ¿Eh? Con otro pelo. Con otro pelo. Y a veces el pelo que tiene está mucho más bonito que el pelo que es natural. Okay. Es mejor ponerse un sombrero si me lo permite. Pero una de las cosas muy claras, todo eso de lo que es el cubrimiento de la cabeza de la mujer es una costumbre de la Torá. No es ley, costumbre de las mujeres antiguas de la Torá. Y con eso muchos de los rabinos dicen, bueno, esto viene de Oraita. De Oraita significa de la Torá. Sí, pero es una minhag de Oraita. Dicen, es una costumbre de la Torá. No es una ley. Y una vez que una costumbre se pierde, ya no tiene la fuerza de imposición por ley. Si no se hace, está bien. Si uno Escucha, no se... escucha lo que acabo de decir. La mayoría de las judías, y cuando digo judías estoy diciendo que son clasificadas como judías, número uno, no son religiosas. Es un porcentaje pequeñísimo, como el uno, o vamos, lo voy a levantar hasta el 10%, digamos, de las judías que son religiosas y se ponen. El 90% de las mujeres judías y israelitas no se ponen nada. Y por lo tanto la costumbre se ha echado a perder. Y por lo tanto no es algo que se tiene que hacer. Si una mujer lo hace es para su propio mérito. Y más si va a estar dentro de una comunidad ortodoxa, lo debe de hacer. Fíjate cómo le dije, lo debe de hacer. Porque inmediatamente una cosa yo conozco de mi comunidad judía. Son chismosos. ¿Tú viste a fulana de tal que no vino a la sinagoga con sus pelucas o con su cubrimiento? Y hay... Igual con el vestuario. Cuando entramos a lo que es la parte del vestuario, también los hombres. Y yo voy a tocar eso porque es una cosa muy, muy claro. Porque muchas veces piensan que solamente vamos a tocar solamente a las mujeres, que las mujeres siempre es el enfoque de todo el asunto de modestia, ¿no? Los hombres también. El hombre no está supuesto a estar delante de la mesa sin camisa. ¿Tú has visto fotos por ahí por Facebook que los hombres están sin camisa? Eso es una falta de modestia. Y son hombres, no, pero tienen un pecho así, es musculoso. Esa es la falta de modestia más grande que hay en Facebook. Le voy a dar la vuelta. Yo sé que hay muchas mujeres que se van de... Pero igual, las mujeres, ¿qué es lo que ponen en las fotos de todos los Facebook? Búscame una foto que vas a ver que la mujer está cubierta apropiadamente. Aún la más cristiana, y aún la judía, muy rara la vez que yo la veo que está adecuadamente vestida en fotos. Porque ¿qué es lo que están ahí para mostrar? Están ahí para que le tienen los besitos. Ay, mamacita, qué linda tú estás. ¡Mua! Y le tienen los besitos. ¡Mua! Ay, mamacita, tú estás buenísima. Puede estar casada, no respeten eso. Para que sepa que este medio de Facebook es lo más falta de modestia que hay. Y sin embargo, tienen la estrella judía, yo soy judía.
yo soy judía. Es cómico. Porque si estudiase un poquito lo que es la ley de modestia, yo he tenido, y mi esposa es testigo, yo he tenido que remover muchas personas de mi perfil. Muchas personas de mi, y voy a seguir removiendo. Esto no es un aviso, esto es una promesa. A veces ni le aviso a la gente que lo estoy removiendo, lo estoy bloqueando. Porque las fotos que ponen da vergüenza. No, para los hombres les encanta. Vamos a hacer frente. No se nuden delante de Facebook. Tengo un poquito de respeto propio. Las mujeres no se respetan. Y los hombres no le dejan respetar tampoco, porque les gustan. Vamos a seguir dando. Están recibiendo cosas gratuitamente por Facebook. Es por eso que dicen los rabinos, y por favor no quiero que nadie que no sea judía o judío se ofende, que el mundo de los gentiles es un mundo de rameros y rameras. Y la halajá considera en sus libros de ley a ese nivel. Son tuma. Tuma significa que impuro. La prueba más grande que hay es esto. No significa que son malos, ni son buenas personas, son buenas personas. Pero simplemente con una gran falta de rescato. Y estoy hablando de hombres y mujeres, por favor, más mujeres. Una falta grandísima. Porque se quieren ver bonitas, se quieren vestir y sentirse alargados por hombres, pero vamos a ver que dentro del mundo judío, aún el coqueteo de parejas casadas es un no. Tú tienes tu hombre, que te alargue tu esposo, no otro hombre. Mujeres, que te alargue tu esposo, no otro fulananito que está jugando contigo en Facebook. Igual, mujeres, alarga tu esposo. Dile, papito, tú eres el niño más lindo de mi vida. Tú tienes todos los músculos donde debes de estar. Esa es la relación que debe haber. No tienes que esperar que alguien te está tirando besitos y eso. Yo te digo, yo tuve que parar personas que me estaban mandando y decir, eso no es apropiado. No es apropiado. Yo se lo digo mismo a mí. Voy a perder gente que lo pierdo, está bien. Para mí está bien. Yo le digo una vez, prefiero perder a todos los amigos y amigas y retener mi esposa. Que perder mi esposa, por favor, no se ofenda, por muchas de las fleteras que hay ahí. Así debe de ser su sentir. Facebook está en el nivel número bajo. Yo varias veces le dije a mi esposa, yo voy a tumbarlo todo. La única razón que no lo he tumbado es porque yo sé que mucha gente me sigue. Eso lo sabe ella también. Pero por mí, yo no necesito vivir con Facebook. De verdad no lo necesito. Y así debe de ser su forma de pensar. Mi número uno es la que tengo a mi lado. Esa es la que tú debes de cuidar. Esa es la que tú debes de decir, mami, yo te amo, I love you, baby. Esa es la que tú debes decir, I miss you, baby. Aunque estás trabajando, por eso para que están dando, I love you, baby. Para mí, number one. Así debe ser. Lo demás, bye. No quiero verlo. No solamente eso, si cuando entramos a otro punto, vamos a ver que aún lo que es el eroticismo y lo que es herba afecta el alma de la persona, afecta la forma de pensar en la persona y causa mucho daño en muchos niveles. El eroticismo ha dañado más hogares y vidas que cualquier otra cosa. Y sin embargo es una fuerza y es un poder que puede ser increíble dentro de lo que es entre el esposo y la esposa, el eroticismo. Y eso lo vamos a ver más tarde. Bueno, ¿más preguntas? Yo siempre he tenido una confusión en es como porque, o sea,
Ujú. original, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿cómo así? No entiendo. Eso es una buena pregunta, porque está llegando a lo que es la parte material. Antes que Dios creó todo lo que creó, ¿qué había? Nada. Entonces Él, ¿qué fue lo que hizo? Él creó. Creó algo. ¿Está presente en el algo que Él creó? Sí, El hombre está, el aliento del hombre está en el algo que Dios creó. sí, Ahí está la semejanza. Entonces, esa silla, sí. que no tiene, a tu parecer, no tiene sentimientos, no tiene nada. Sin embargo, Dios está en y mantiene todo eso en composición. Pero cuando dicen que, que se sintieron desnudos y que luego Dios los vistió, ¿a qué se refieren con eso? Estaba desnudo y se sintió, no se sintió desnudo y bueno, comiendo abrir. Eso fue una dimensión que no lo tenían antes, sus ojos no estaban abiertos. Y al momento de comer en desobediencia a lo que Dios le dijo, algo se le abrió interiormente, porque ellos estaban todavía vestidos. ¿Tú ves las uñas suyas? Aún en Abdalá, cuando hacemos Abdalá, que hacemos la distinción entre los profanos y los sagrados profanos, esa uña cubría el ser humano todo, no estaba desnudo. Era como una yema o una cáscara clara. Cuando comió, se desapareció y vio que hubo un cambio. Que quedó así como somos ahorita. Y eso se sintieron como. Hoy en día se siente, hoy en día la gente avergonzado. Pues sí, muchas cosas sí. Hay más personas que quieren mostrar más que menos. Y el judaísmo enseña que mostrando más es, no, mostrando menos es mostrando más. Porque la persona que se viste porque se siente digno, se siente real, se siente como un rey o una reina. El que no se viste, que se siente como un animal. O necesita sacar el animal. Que la gente le aplaude el animal. Estamos hablando de diferentes valores. Los valores que nosotros estamos viviendo en la actualidad son los valores de Egipto, son los valores de Sodoma y Gomorra, son los valores de las sociedades que eran conocidos claramente como pervertida, inmoral, violento. Es por eso cuando leamos el capítulo 18 de Levíticos, que cuando entramos a lo que es el aspecto de lo que es la moralidad y el vestuario y el comportar, porque no solamente el vestuario, es el comportar también, vamos a ver que estamos prohibidos de imitar a los gentiles en nuestros vestuarios, en nuestro comportar, en nuestro actuar. ¿Por qué? Porque las cosas que se compongan correctamente según la voluntad de Dios para los gentiles, no podemos copiarlos. Nosotros somos la luz a las naciones para que ellos sigan el ejemplo correcto. Y si nosotros no somos luces, somos entonces tinieblas. ¿Para qué hacer la diferencia? Y fue por esta razón que Dios nos hizo como su pueblo. Si no, Dios pudiera haber levantado de una roca para sí mismo una nación. Fue lo que Dios quiso hacer cuando le dijo a Moisés, quítate que voy a destruir este pueblo. Y Moisés dijo, mejor destruyeme a mí y bórdame del libro. Que tú tocar a este pueblo. Tú lo sacaste y tú hiciste todo esto para luego destruirlo. ¿Qué van a opinar los gentiles de tu persona? ¿Está bien, eh? Una pregunta rápida. Cuando uno se convierte al judaísmo, si uno le enseña a sus descendientes, ¿se pueden considerar judíos también? Por ejemplo, si mi Sí. hija, ella se cría en esta
En- manera de vivir. Obvio, la idea es, mira, aún si ponen a duda todo lo que es el procedimiento, el judío se conoce por la forma que vive, no por la forma que dice vivir. Es el aseo, es el aseo. Eso no significa que tienes que estar siempre metido en la sinagoga, como en el tiempo cuando estaban en la iglesia. Eso significa para ser cristiano que tienes que estar siempre metido en la iglesia. No, el judío tiene sus leyes, vive diariamente con estos preceptos y está siempre aprendiendo y conociendo más y comienza a cambiar su hogar y inculcarlo a los hijos. Entonces, mis nietos, por ejemplo, Exacto. si mis abuelos eran judíos, yo soy judío porque también. Es absorber todo lo que es la enseñanza y ir No pasando. como por DNA, porque nosotros somos convertidos y ellos son por, así los judíos, ustedes por DNA. Si llegan a saber que son judíos de descendencia, eso se puede rectificar en los certificados, eso no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, voy a parar acá porque ya pasé mi tiempo. Shalom, shalom, y aquellos que tienen sus solicitudes ya hechas, por favor,